Hoy queremos hablar sobre un rey que es una figura importante en el Antiguo Testamento, un rey que fue conocido por su reinado en Judá y su relación con Dios. Hoy hablaremos sobre el rey Ezequías. Ezequías reinó sobre Judá durante el siglo 8 a.C. Su historia se narra principalmente en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 hasta el capítulo 20, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29 hasta el versículo 32. También el profeta Isaías lo menciona en el capítulo 36 y 39. Ezequías ascendió al trono a los 25 años y reinó durante 29 años en Jerusalén. Ezequías es conocido por su devoción a Dios y sus esfuerzos por reformar la religión en Judá. Hay tres características importantes que hizo en su reinado Ezequías. En primer lugar, destruyó todos los ídolos de la nación. Una de sus primeras acciones fue eliminar la idolatría. Derribó los lugares altos, rompió las estatuas, cortó los postes sagrados y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente la estaba adorando. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Restauró el templo. Restauró el templo de Jerusalén que había sido descuidado y reinstauró el culto a Jehová. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo del 3 en adelante. Y por último, por destacar algo importante que hizo Ezequías en su reinado fue la celebración de la Pascua. Ezequías celebró una gran Pascua en Jerusalén, invitando a todo Israel y Judá a participar, incluso a los que habían sido llevados al cautiverio. Esto lo puedes leer también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Ezequías tuvo muchas conquistas, obtuvo muchas batallas, en este caso victorias en las batallas. Uno de los mayores logros de Ezequías fue su resistencia contra el imperio asirio. Sennaquerib, rey de Asiria, invadió Judá y sitió Jerusalén, pero Ezequías confió en Dios. Después de la oración ferviente de Ezequías y el profeta Isaías, el ángel del Señor mató a 185.000 soldados asirios y de esta manera salvó a Jerusalén. Lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35 en adelante. Ezequías también fortaleció las defensas de Jerusalén. Construyó muros adicionales y un túnel para asegurar el suministro de agua durante el asedio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo del 1 al 5. Ahí puedes encontrar esa fortificación de Jerusalén. Al igual que Ezequías tuvo momentos de victoria, tuvo puntos fuertes, Ezequías también tuvo momentos de debilidad. Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró fervientemente a Dios, quien le concedió 15 años adicionales de vida. Puedes leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Otro punto importante de debilidad de este rey, de Ezequías, fue el orgullo. Ezequías mostró las riquezas de su reino a los embajadores de Babilonia, lo que reveló una actitud de orgullo. Es interesante, ¿verdad? Hemos mencionado que Ezequías cayó enfermo y oró fervientemente a Dios y le dio una prórroga de 15 años. ¿Qué sucede después? Que todos los reyes, amigos, personas cercanas, rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías estaba enfermo y fue a visitarlo.
Y en ese momento es cuando Ezequías empieza a mostrar a los embajadores de Babilonia todas sus posesiones, todas sus riquezas. Pero qué interesante que Ezequías no dio testimonio de que Dios le había sanado. Parece que Ezequías quería impresionar a estos embajadores de Babilonia con las posesiones, con todos los recursos que tenía. Pero no da testimonio de que Dios la había sanado, de que Dios le había dado una prórroga de 15 años. Este es un momento de debilidad en la vida de Ezequías. Y al igual que tiene debilidad, tiene orgullo, viene la corrección, porque el profeta Isaías lo reprendió y le profetizó la futura deportación de su pueblo a Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 12 en adelante. Que no nos pase a nosotros como el rey Ezequías, que el Señor haga un milagro en nuestra vida y nos olvidemos de él. Si esto le sucedió a Ezequías, ¿cómo no nos va a suceder a nosotros también? Que el Señor obre milagros en nuestra vida y que nos olvidemos de él. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Jesús y los 10 leprosos. Los 10 reciben el milagro, reciben la sanidad, pero solo uno de ellos regresa a Jesús en agradecimiento. ¿Los otros 9 dónde están? Los otros 9 se quedaron con el milagro. Hace unos días atrás, Óscar Fradejas compartía un pequeño mensaje de El ciego de nacimiento. Lo hemos compartido en el canal oficial de Telegram. También está disponible en el Facebook oficial de Radio Solidaria. Es una reflexión titulada Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y nuestro compañero Óscar menciona varias cosas importantes sobre este milagro. Es más importante tener un encuentro personal con Jesús que recibir un milagro de Dios. Esta es la realidad, y esto es verdad. Prefiero tener un encuentro personal con Jesús a tener un milagro de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el ciego de nacimiento recibió ese milagro. ¿Pero qué hubiera pasado si el ciego de nacimiento se queda solo con el milagro? Nunca hubiera tenido un encuentro personal con Jesús. No nos podemos conformar solo con las bendiciones. El propósito de Dios es que tengamos un encuentro personal con Jesús. Los 10 leprosos, como te decía, reciben el milagro, pero solo uno regresa a Jesús agradecido. Los otros se quedaron con el milagro, pero el que recibió el milagro, este leproso que fue a los pies de Jesús, tuvo un encuentro personal con él. Volviendo al rey Ezequías, este rey nos da lecciones también importantes, aplicaciones para nuestra vida espiritual. Ezequías mostró una confianza inquebrantable en Dios en tiempos de crisis. Y esto, lo creas o no, nos da una enseñanza de que vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar momentos difíciles. Pero qué bueno que tengamos una fe firme en Dios y buscar su ayuda a través de la oración. Otra aplicación que nos deja el rey Ezequías, las reformas personales, las reformas que hizo en la comunidad en su reinado. Ezequías reformó la religión en Judá, eliminó la idolatría, restauró el culto a Dios. Y qué importante es que nosotros también hagamos un examen personal y eliminar cualquier cosa que nos esté alejando de Dios. Ezequías también nos enseña sobre la humildad y el arrepentimiento, aunque hemos visto también que fue orgulloso y se quedó con el marco de las cosas naturales y no dio testimonio de su milagro a los embajadores de Babilonia. Pero Ezequías nos muestra también humildad, arrepentimiento. Aunque Ezequías cayó en el orgullo, se arrepintió cuando fue corregido. Qué bueno que tengamos tú y yo una actitud humilde. Qué bueno que estemos abiertos a la corrección. Qué bueno que nos arrepintamos sinceramente cuando fallamos.
Ezequías se preparó para el asedio, fortaleciendo las defensas de Jerusalén. Y esto también nos enseña a nosotros que nos tenemos que preparar para los desafíos de la vida, con diligencia, con sabiduría, todo mientras confiamos en Dios. El rey Ezequías es un ejemplo de liderazgo, de fe en tiempos de adversidad, de humildad. Un rey que enfrentó errores y sus acciones nos enseñan la importancia de buscar a Dios sinceramente, reformar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y mantener una relación constante de oración y dependencia de Él. Esto es lo que nos enseña el rey Ezequías. Pero hay otras lecciones importantes. Porque en un momento del reinado de Ezequías podemos ver la ansiedad que recorría todo su imperio. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequías, como te mencionaba, fue uno de los reyes considerados buenos y justos en el reino de Judá. De hecho, la palabra de Dios nos dice que fue el mejor de todos los reyes de Judá. Y podemos ver en el texto que hemos leído que después de 14 años de reinado, vino una prueba a su vida. Vino un momento de dificultad muy grande para su reinado. El rey Senaquerib de Asiria vino con todo su ejército para conquistar y destruir a Judá. ¿Y qué sucedió? Que Ezequías y todo el pueblo estaban en angustia. En la historia podemos ver primeramente lo que no debemos hacer cuando estamos en angustia. En las primeras actitudes, en las primeras acciones de Ezequías para tratar de salir de la angustia, esto es lo que tú y yo no debemos hacer en esos momentos de dificultad. Versículo 14 en adelante. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Versículo 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y se lo dio al rey de Asiria. Qué interesante, ¿verdad? Vemos una actitud de derrota en Ezequías. Totalmente. Vemos una actitud que tú y yo no debemos llevar en nuestra vida. No debemos rendirnos sin pelear la batalla. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Vemos derrota en la vida de Ezequías y vemos cómo Ezequías se doblega ante el rey de Asiria. Esto es lo que tú y yo no debemos hacer en tiempos de angustia. Doblegarnos ante lo malo. Ceder ante el enemigo. No debemos rendirnos sin pelear la batalla. Vemos cómo Ezequías estaba ondeando la bandera blanca de rendición. ¿Y qué hemos leído a partir del versículo 15? Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. No debemos entregar lo que es de Dios para tratar de salir de los problemas. Y esto es lo que estaba haciendo el rey Ezequías. Muchos de nosotros, cuando estamos en angustia, en dificultad, en aflicción, lo primero que entregamos es lo que le corresponde a Dios.
Le entregamos nuestro tiempo y nuestras finanzas. Y no quiero hablarte del diezmo, de la ofrenda. Pero hay muchas personas que cogen de lo que es para Dios las primicias y se las gastan en deleites. Se las gastan en cosas que no aprovechan. ¿Y qué decir del tiempo? Los domingos deberían ser días para ir a la iglesia, para congregarnos, pero también los jueves o miércoles, los días donde puedas ir a la iglesia entre semana. Las vigilias de oración son tiempos para dárselos a Dios. El evangelismo también es tiempo dedicado para Dios y se lo estamos robando. No le estamos dedicando a Dios tiempo. Y siempre sucede en tiempos de adversidad, en tiempos de angustia. Podemos leer en esos versículos que lo que Ezequías equivocadamente hizo fue entregar el oro de la casa de Dios. Y no produjo ningún efecto. Al contrario, el rey Senaquerib mandó a sus generales con más fuerza. Te voy a dar esto, esto y aquello. Vale, muy bien, dámelo. ¿Ya está? ¿Se acabó la aflicción? ¿La aflicción? No. Seguía. Vamos a leerlo. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Versículo 19. Y les dijo el Rabsace: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en angustia? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? La respuesta la encontramos en lo que hizo Ezequías, cuando reaccionó y tomó la decisión de buscar la ayuda de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 14 en adelante. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras en los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en angustia? Ir a la presencia de Dios, exponer a Dios nuestro asunto. Tenemos que valorar como prioridad venir a la casa de Dios. Ezequías tomó la decisión más sabia. No le quitó nada a la casa de Dios, sino que él vino a la casa de Dios para buscar su ayuda. Vino a la casa del Señor y puso sus aflicciones y angustias delante de él. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Valorar la casa de Dios, venir delante de su presencia con fe y adoración, postrarnos ante él. De lo que hemos leído también aprendemos que tenemos que orar con fe y confianza, reconociendo que Dios es más grande que todos nuestros problemas. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ezequías hizo lo mejor que alguien que está en angustia puede hacer. ¿Sabes qué es? Orar a Dios. Y en la oración Ezequías declaró la grandeza de Dios. Reconoció que solamente Él es el Dios verdadero, que Él es el creador del cielo y la tierra. Eso significa que si Dios es el creador del cielo y la tierra,
Nada de este mundo es más poderoso, más grande que Él. Esa misma confianza tenemos que tener cada uno de nosotros en los momentos de angustia de nuestra vida. Tenemos que orar por fe, reconociendo que solamente Dios es verdadero y que nadie tiene más poder que Él. Por eso, ora con fe, ora con confianza. Y por último, ten la seguridad que Dios no es indiferente a tus angustias. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, versículo 16. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ezequías estaba orando confiado que Dios oye sus oraciones. Las amenazas, las aflicciones hacen que no miremos a Dios, que nos preocupemos por el momento, la angustia. Esa confianza es la que la palabra de Dios nos invita a tener a cada uno de nosotros en los momentos de adversidad. La confianza que Dios siempre está pensando en nosotros y pendiente de nosotros. Y esto es lo que hizo el rey Ezequías. Y esto es lo que hacía el rey David. Salmo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Son algunos consejos que podemos aprender de esta situación que pasó el rey Ezequías. Lecciones importantes para nuestra vida. Ezequías tuvo momentos de debilidad, pero tuvo puntos fuertes. Los momentos de debilidad que conocemos en los diferentes hombres y mujeres de la Biblia son los que tenemos que evitar. Por eso la Biblia los menciona, para que no caigamos en los errores que ellos cometieron. Y los puntos fuertes son los que tenemos que aplicar a nuestra vida. Llevarlos a nuestras relaciones, llevarlos al matrimonio, llevarlos a nuestra relación con los más pequeños, nuestros hijos, llevarlo a nuestras relaciones con las personas inconversas. Hoy el rey Ezequías nos da varias lecciones. Ahora depende de nosotros si las llevamos a la práctica.